las adicciones a partir de los 12 años, bebiendo alcohol a las escondidas de mis papás. Lo hacía como una travesura, o lo que yo creía que iba a ser una travesura. Llegando a la preparatoria es cuando conozco más drogas y mi dependencia comienza a raíz de que esa soledad que sentía por la falta de mis papás, de que ellos trabajan mucho y están ocupados, entonces yo lo veía como que no me ponían atención o que no tenían tiempo para mí. Cuando uno tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pues se le atraviesan muchas cosas, hay mucha homofobia, mucho odio y eso era lo que a mí me mataba. Desde primaria sufriendo bullying por parte de mis compañeros, por parte de profesores incluso, y no tener a quién recurrir para hablarlo. Estar en las fiestas, estar en los excesos, esta parte, bueno, en mi caso personal, esta parte egocéntrica de que me conocieran o de que me reconocieran como de las que más aguantaba, pues estaba chido, ¿no? Según yo. Hay que ser más bien reales con uno mismo de lo que siente y darse cuenta de que si estás sufriendo ya por las drogas es porque ya no es tan divertido. O sea, en algún punto se va a acabar la diversión, ya sea porque te dé una sobredosis o porque te accidentes. Es mejor acercarse a pedir ayuda. Pedir ayuda es más de valientes que seguirse hundiendo por miedo al que dirán. Juntos por la Paz, CONADIF, Gobierno de México. De repente se me han brotado, les voy a repetir, me he apoyado en el centro y me van a repetir lo mismo, ¿no? Que finalmente es una obsesión y una compulsión de mi propia enfermedad. Tuve un trato digno, mi familia que me venía a visitar tuvo un trato digno, muy agradable. Mi esposa también fue asistida psicológicamente, mi hija fue asistida psicológicamente. Hicieron saber que yo era una persona enferma, una persona que finalmente por mi naturaleza iba a generar dependencias y no precisamente a la droga, muchas cosas. Finalmente, ganas de consumir de repente sí se me han brotado, les voy a repetir, me he apoyado en el centro y me van a repetir lo mismo, ¿no? Que finalmente es una obsesión y una compulsión de mi propia enfermedad. Yo les comento cómo empezó mi adicción, cómo empezó mi actividad, y uno de los objetivos o una de las cuestiones que a mí más me dañó fue el quedarme callado, no poderme manifestar. Lo que fuese, el no aceptar mi realidad, no tuve el valor para manifestarlo, y más sin en cambio me lo tragué, me lo fui quedando, y mi alma y mi espíritu se fue dañando mucho, porque fue generando mucho rencor, mucho resentimiento, mucha mala información, porque hoy me doy cuenta que en realidad mi situación no fue tan grave como a lo mejor yo la veía, no que era tan grave como yo la sentía, pero lamentablemente por no manifestarlo, por no vertirlo, por no hablarlo, creció demasiado hasta el momento en que me autodestruyó. Porque finalmente yo crecí con resentimientos, con corajes, queriendo vengarme, pero lo único que se dañó fui yo. Pero es lo que yo le puedo recomendar a los jóvenes. Niños, que busquen ayuda, que manifiesten su sentir, que acepten su emoción como es. También me dijeron que ni la tristeza ni el rencor, todo iba a ser para siempre, que todo eso iba a ser transitorio. Me enseñaron a manejar mis emociones, a detectarlas, a ubicarlas y apaciguarlas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un live aquí en CONADIF. Vamos a hablar de las opciones de tratamiento para las personas que consumen sustancias. Les quiero presentar a la maestra Cecilia Ojeda. Ella nos va a acompañar hoy y vamos a hablar de algunos puntos de tratamiento, algunos conceptos que nos parecen importantes, y al final cerraremos con algunas intervenciones farmacológicas que podemos tener igualmente como el tratamiento. Pues Ceci, bienvenida. Gracias, Doc. Un placer poder coincidir contigo en este espacio. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen de manera constante a través de las redes. Les agradecemos mucho su compañía y su retroalimentación, que es súper importante para nosotros. Y bueno, como bien lo comentaba el doctor, hoy tendremos esta pequeña charla respecto de qué opciones de tratamiento podríamos tener para aquellas personas que consumen o usan sustancias, y para poder considerar qué tipo de opción de tratamiento requerimos o
¿cuál sería como la adecuada para nosotros? Primero que nada, es muy importante poder considerar qué es lo que pasa con el proceso de adicción, ¿no? ¿En qué momento podríamos considerar que estamos buscando una ayuda especializada? ¿En qué momento creo que esta parte en la que yo consumo es un poco normal, ¿no? O pienso que estoy elevando un poquito mi consumo? Entonces vale mucho la pena que podamos identificar que el proceso adictivo no es algo que se dé de la noche a la mañana, que se va construyendo paso a paso y que se va retroalimentando de diferentes momentos, y es un poco como una escalerita y este escenario en donde vamos eslabonando diferentes etapas, ¿no? La primera tendría que ver cuando pues estamos en un proceso de abstinencia, que es algo que recomendamos ampliamente. Sin embargo, podríamos decir, bueno, tal vez esa abstinencia no requiero absolutamente nada, pero también a veces cuando estamos abstinentes es muy importante que podamos conocer cuáles son las implicaciones del consumo, en qué puedo estarme metiendo o metiéndome si consumo, si podría tener un problema para mí de manera específica, si a lo mejor tengo alguna enfermedad crónica, cómo esto puede retroalimentar mi estado físico, ¿no? Después de eso tendríamos el tema del uso de las sustancias, que generalmente pues viene como acompañado de un proceso de curiosidad, de diversión, un poco de entrar en contacto con los amigos que pueden consumir, ¿no? La cantidad y la frecuencia en la que podemos estar consumiendo en este momento, pues es de alguna manera un poco baja, mínima, y aquí pues creo que es bien importante considerar qué pasa en nuestro país con el consumo, ¿no? En nuestro país consumimos si ganó nuestro equipo, si perdió, si empató, entonces eso se vuelve un reto. A veces incluso estos juegos en donde parte del castigo puede ser un trago, por ejemplo, también en estas celebraciones, pensemos en los 15 años, en las bodas, hay padrinos de vino, ¿no? Entonces, esto es como bien importante saber cómo culturalmente también estamos muy vinculados al uso y a la cercanía y disponibilidad de las sustancias, y que de alguna u otra forma, en algún momento de nuestra vida, podemos usarla, ¿no? En este escalón, en esta fase, el uso es mínimo, ¿no? Sin embargo, cuando vamos avanzando un poquito, podemos empezar a dar pasos un poco más consistentes hacia lo que sería el abuso. Empezamos a considerar en esta parte del proceso de adicción un poco la búsqueda de los efectos. ¿Qué pasa a lo mejor si de repente me siento desinhibido, si el chico o la chica que me gusta pues va y esto me hace sentirme un poco más confiada o confiado de poder acercarme a él o a ella? O incluso a lo mejor tengo 2 pies izquierdos y soy muy malo bailando, pero cuando logro estar un poquito más desinhibido, más tranquilo, estos pasos empiezan a salir y a brotar casi como del alma y muy coordinados. Entonces, en este sentido empezamos a buscar los efectos, empieza a convertirse en un hábito, empezamos a generar tolerancia, es decir, que tal vez la primera vez consumí 2 cervezas y para la tercera o cuarta fiesta esas 2 cervezas ya no tengo como el mismo efecto, entonces necesito una tercera y así sucesivamente. Es decir, empiezo a tratar de buscar los efectos que tuve al inicio, pero la cantidad ya no es suficiente. Por lo tanto, esta etapa se caracteriza porque tenemos un aumento en la cantidad y en la frecuencia del consumo. Se va a establecer, como bien lo comentábamos 2 viñetitas antes, empieza a convertirse en un hábito, en un proceso que se vuelve mucho más constante. Y una vez que hemos entrado a la etapa del abuso, pues podemos empezar a coquetear de manera importante con el escenario de la dependencia, que sería pues realmente cuando estaríamos considerando ya una adicción de manera directa y que puede verse en diferentes medidas, ¿no? Podemos tener una dependencia baja, moderada, media o severa. Aquí empezamos a tener manifestaciones del síndrome de abstinencia.
Hay una parte en donde podemos empezar a sentir un malestar de manera constante, donde incluso podemos consumir la sustancia para tratar de paliar o de minimizar los efectos que podemos tener, ¿no? Tal vez si pensáramos en el alcohol, hablando de estas condiciones culturales que comentamos, pues hay quien de repente dice, bueno, pues ya no sé si sigo un poco intoxicado o estoy en la cruda, ¿no? O sea, llegué el lunes y tal vez en lugar de un café decidí una cerveza, pues como para ponerme a tono, porque o no me puedo levantar o el café no es necesario, ¿no? O sea, aquí la cantidad y la frecuencia de consumo, además de convertirse ya en un hábito como lo veíamos en el abuso, también empieza a considerarse la probabilidad importante de un consumo alto y de ir poco a poco aumentando estas consideraciones. Y aquí nosotros se los quisimos mostrar hoy porque es muy importante saber en dónde es que puedo estar para saber qué tipo de tratamiento requiero. ¿Cuál podría ser esa intervención a la medida que necesito para poder pues sentirme cómodo, continuar con mi vida y pues incluso si decido hacer uso de la sustancia, pues también identificar qué puedo hacer para tener medidas saludables y no ponerme en riesgo? Y para esto, pues bueno, los profesionales de la salud utilizamos diferentes estrategias. Parte de la entrevista, por supuesto, inicial y de esta valoración clínica, psicológica y médica que podamos tener, que es sumamente importante y que complementa cualquier tipo de diagnóstico, tiene que ver con los instrumentos de tamizaje. Los instrumentos de tamizaje generalmente pueden ser cuestionarios de una valoración breve que nos van a permitir detectar de manera temprana a personas que pueden ser vulnerables y a otras que no lo son. Es decir, por eso es muy importante, no podemos tratar a todos de la misma manera, ni todos tenemos los mismos problemas con las sustancias, ¿no? No necesariamente como le haya ido a un amigo o a una amiga, es como me puede ir a mí. Estos instrumentos pues nos dan la posibilidad de tener una puntuación y generar en nuestro escenario una posibilidad de medir un riesgo para saber qué problemas relacionados con el consumo de sustancias, ¿no?, pueden estarse presentando, y que aquí es muy importante considerar que estos son multifacéticos, es decir, no se desarrolla de la misma manera y además los factores y consecuencias van a ser diferentes en cada persona, dependerá de su edad, incluso del sexo. No es el mismo escenario de consumo en un hombre que en una mujer, en una persona adulta, en un adolescente. Incluso a veces también la posibilidad de poder identificar qué pasa con la historia familiar, los problemas de consumo. Entonces, en este sentido, quienes estamos en el escenario de la atención, pues tenemos en cuenta estos factores para poder calcular de alguna manera el riesgo individual para poder diseñar una estrategia de intervención a la medida. Que esto pues evidentemente tiene un impacto muy importante en la atención clínica, porque nuestros compañeros de los CAPA estarán buscando diseñar estrategias pues un poco como un traje a la medida para sus propias necesidades, tratando de ayudarles a poder identificar cuáles son esas necesidades que ustedes requieren para sentirse mejor. Y como les decía, estos instrumentos nos permiten hablar de un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. En el riesgo bajo, generalmente, pues los usuarios tienen un consumo de sustancias pues muy de vez en cuando, no hay una afectación de manera directa y no hay hasta ese momento problemas relacionados o asociados al consumo. En el riesgo moderado, los usuarios, aunque pueden empezar a presentar algunos problemas, tanto de salud como de otro tipo, cuando empiezan a continuar con el consumo a este ritmo, pues puede indicarnos una probabilidad de que se puedan presentar futuros problemas a los cuales tenemos que hacerle frente. Entonces, si se dan cuenta, entre el riesgo bajo y el riesgo moderado, pues tenemos diferencias importantes en donde no necesariamente vamos a tener la misma intervención para
las personas. Y el último de los eslabones, en donde podríamos estar catalogando lo que veíamos unos minutos antes en cuanto a abuso o dependencia, es este riesgo alto, en donde el usuario tiene un alto riesgo de dependencia y probablemente, empiece a tener problemas de salud, pero también sociales, económicos, puede ser que algunos legales, laborales, que empiece a tener alguna rotación importante en su trabajo, que pierda oportunidades, que pueda empezar a desertar de la escuela, incluso a veces con el mismo grupo de amigos. Pensemos en el alcohol como en este ejemplo que traíamos, y considerar a veces, incluso nos convertimos como en el malacopa, ¿no? O sea, ya llegó y entonces, pues si ya sabes cómo se va a poner, llega 4, mejor corre porque se sube a la mesa o quiere emparentarse con alguien, ¿no? Entonces, eso también empieza a estigmatizarnos socialmente y a tener un problema social en donde antes nos la pasábamos muy bien, podíamos ser un poco el alma de la fiesta, y pues esto empieza a jugar de manera negativa a nuestros escenarios de esparcimiento, de diversión y de socialización, convirtiéndose incluso en un escenario pues un tanto negativo. En este mismo sentido, aquí nos permitimos mostrarles esta pequeña gráfica en donde, de acuerdo a esta aplicación de tamizajes, podemos entregarles a la comunidad una retroalimentación desde un aspecto pues muy de buena práctica y de ciencia respecto de qué es lo que ustedes estarían requiriendo. Y entonces podemos empezar a catalogar de acuerdo al tipo de sustancia que usemos, qué es lo que requerimos, ¿no? Si lo que requerimos es un tema de consejo breve, si requerimos una intervención breve o si necesitamos un tratamiento mucho más intensivo, en donde tal vez van a ser mucho más sesiones, y que bueno, cuando digo mucho más sesiones no es que nos pasamos forever, ¿no? en la terapia, sino que la intervención breve tiene un número limitado, que podríamos ir de 7 a 8 sesiones, y pensando en una consideración un poco más intensa, podríamos irnos de 12 a 15 sesiones, siempre con esta posibilidad de tener un buen diagnóstico. Por eso nosotros el día de hoy además les invitamos a que puedan acudir a los centros, a poder identificar y a pedir incluso una valoración para saber cuál sería la mejor opción de tratamiento que ustedes necesitarían, porque como lo vieron es una escalada, ¿no? Son varios escalones que tenemos que estar atravesando, y si hoy yo puedo empezar a darme cuenta que mi patrón de consumo ya no se está manteniendo tan de vez en cuando, está siendo más constante, a lo mejor hoy con este tema pandémico empecé tal vez incluso o tuve la desdicha de quedar sin empleo, de sentirme ansioso, de sentirme temeroso. Estas condiciones también emocionales de forma interna pueden ser un disparador importante pues de lo que a veces necesitamos hacer incluso para conciliar el sueño, ¿no? Puede ser que tal vez empiece a tomar una cervecita antes de dormir, ¿no? Pensando que me pueda relajar, ¿no? O 2, o a lo mejor tal vez un antihistamínico para que, pues además de que no me da ninguna condición de si tengo ahí un poquito de moco, de malestar, me va a hacer sentir mejor, pero me puede inducir el sueño, tratar de dormir tranquilo, de sentirme reparado. Entonces, estas pequeñas condiciones pueden empezar a ser un poquito una acción de semáforo, de ponernos en este escenario amarillito para decir, ok, necesito acercarme, buscar ayuda, esto será normal, ¿no? Si ya eran 1, ahora tengo 2, 3, o ya dejé de tomar cerveza y voy por una copita o 3 copas de vino, subo la intensidad. Entonces, eso es como muy importante, que podamos acercarnos a las unidades para que nos ayuden a tener una valoración adecuada. En este sentido es muy importante que nosotros podamos identificar que incluso en aquellos usuarios que podamos pensar que hay un riesgo bajo, pues también cuando la persona llega y pide ayuda, va a recibir, si el riesgo es bajo, pues también atención por lo que
él fue su motivo de consulta o lo que cree que es molesto, como esto que podíamos decir, a lo mejor no estoy pudiendo dormir, estoy empezando a tomar una copita más, siento un poco de miedo. Entonces aquí tenemos que atender también esta demanda de atención de parte de quien llega a la unidad para saber de qué manera podemos ayudarle, porque hay distintos factores que están alrededor del consumo. Y bueno, los usuarios, digamos, un poquito más en el escenario del riesgo moderado, aquí solamente les mostramos esto que dice una intervención breve de 3 a 15 minutos, ¿no? No crean que es, bueno, vamos a ir, son 15 minutos, ¿no? O sea, esto atraviesa la consejería. También hay personas que buscan información y que dicen, es que voy a perder muchísimo tiempo. Pero lo cierto es que a veces tener la posibilidad de la referencia de un profesional de salud en donde me pueda decir si mi tía Juanita sí está exagerando cuando dice que le estoy subiendo de volumen o de copas, tiene razón o no tiene razón. Entonces yo puedo despejar incluso dudas respecto de mi consumo en una consejería pues rápida, breve, y tener una orientación adecuada para después tener una sesión mucho más amplia que permita identificar lo que yo requiero, ¿no? Y siempre es muy importante, muy importante alentarlos, y yo les diré, es necesario tener una evaluación muy detallada. Creo que es tal vez, no sé si el doc esté de acuerdo conmigo, de repente cuando vas a una biometría o estos exámenes que sí es de 6 elementos, de 12, de 15, ¿no? Para saber qué puedes despejar, pues esto es un poco este escenario, tratar de acercarnos para poder tener mayores elementos de nuestra propia salud física, mental, ¿no? Porque no hay una salud física completa si no estamos cuidando también nuestra salud mental, porque se retroalimenta de manera positiva. Están muy vinculados en lo que sentimos con un dolor de estómago, con una cefalea. Entonces, vale mucho la pena que pudiéramos considerar estos elementos. Y bueno, pues en este sentido, cuando hablamos de estas opciones, creo que también es muy importante que consideremos que incluso la prevención es parte de una opción de tratamiento. Yo no de manera necesaria requiero tener un problema tan grande para tocar la puerta o buscar ayuda. Lo importante aquí, un poco como con esas enfermedades crónicas, cuando tal vez de repente yo no me sabía diabético, ¿no? Y entonces empiezo a tener como estas descompensaciones y no me siento también. Creo que pasa un poco con el escenario también de las opciones del tratamiento con el consumo de sustancias. Entre más tempranamente pueda acercarme a estos lugares para poder identificar qué pasa con mi consumo, con mi sensación de bienestar físico y mental, voy a tratar pues de llegar a tiempo y de tener mejores condiciones y calidad de vida. Entonces, en la prevención podemos estar hablando tanto del consejo breve, como se los comentábamos, que pueden ser 1, 2, 3 sesiones respecto de lo que ustedes requieran. Y también está el tratamiento breve, que implica un proceso más largo, más pues un poco más robusto, en donde ya hay una evaluación clínica, donde podemos empezar a diseñar planes de acción, qué puedo hacer con el registro de mi consumo, con mi registro emocional, cómo puedo empezar a frenarlo, si es que decido frenarlo o decido moderarlo, cuál sería la opción de tratamiento que yo estaría buscando. Y también tenemos esta posibilidad de tratamiento más intensivo, como lo serían quienes estuvieran en el abuso o en el tema de la dependencia, en donde pues incluso el escenario farmacológico puede estar presente, que ahorita el doc comentará al respecto, pero también es muy importante que consideremos que en este tipo de intervenciones también el apoyo psicológico se vuelve súper importante. Son elementos que van de manera paralela y que se acompañan uno de la otra. Es como irnos cuidando, ir de la mano en el elemento fisiológico, psicológico, para poder encontrar las mejores condiciones y maximizar la opción de tratamiento que tengamos. Ahí aparecen unas siglitas abajito que dice PSC, que son programas que nos permiten ayudar
a las personas a volver a encontrar satisfacción en lo cotidiano. ¿Qué dejé de hacer que ahora ya no puedo reencontrar este elemento de satisfacción cotidiana cuando podía leer un libro, cuando salía con mis amigos, cuando veía mi programa de televisión, cuando incluso a lo mejor podía tener una buena retroalimentación de parte de un maestro, de parte de un compañero de trabajo, de mi jefe, ¿no? Entonces empezamos a considerar esta gran posibilidad de acompañar a las personas que se encuentran en este proceso pues mucho más consolidado de abuso, de dependencia, a volver a encontrar una satisfacción cotidiana en el día a día, que eso es realmente pues de lo que se trata, ir habilitándonos de nueva cuenta para vivir pues un poquito más tranquilo. Y tenemos el otro recuadrito donde ven una P y una R que tienen que ver con la prevención de recaída. Puede ser que hayamos logrado frenar o moderar o reducir el escenario de consumo, pero es muy importante que yo considere que estas intervenciones siempre serán procesos de aprendizaje. Y esto es un poco como cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Voy aquí avanzando y de repente me quiero dar la vuelta así solito y no puedo, y me doy cuenta que entonces me bajo de la bicicleta, volteo la bicicleta y regreso sin darme la vuelta de primera instancia porque no sé muy bien todavía cómo tener ese equilibrio. Pero poco a poco ya voy dejando de poner el pie, ¿no? Me siento más cómodo, con más equilibrio para poder dar la vuelta. Entonces, esto es un poco esto. La prevención de recaídas nos ayudará a identificar hacia dónde voy, en qué debo, en qué voy a tener cuidado. Entonces, eso es como súper importante. Vale mucho la pena que podamos acercarnos a estas unidades, porque de verdad van a encontrar personas, grandes profesionales que están preparados para poder acompañarlos y que siguen preparándose día a día además hoy para poder ayudarles también en algún tema que tuvieran respecto de inquietud de salud mental, de sentirse pues tal vez un poco inquietos, ansiosos. Entonces no duden en acudir a las unidades. Hay a lo largo y ancho del país, tenemos 334 unidades que están esperándolos, disponibles para poder atenderlos. Ojalá puedan tocar la puerta, porque de verdad que van a encontrar una atención muy adecuada, instalaciones dignas, y de verdad que creo que nuestros compañeros los harán sentir en casa, ¿no? Sin discriminación, sin estigmatización, porque a veces eso también nos da muchísimo miedo, decir, bueno, híjole, ¿y qué van a pensar si a mis 45 estoy empezando a tomar y me está pasando esto y tengo un poco de miedo cuando ya soy padre de familia y se supone que tengo que cobijar o quitar el miedo de mis hijos, ¿no? Entonces, creo que esto será como bien importante. Dense la oportunidad de tocar la puerta de las unidades, se van a encontrar una muy buena atención y no lo dejen pasar, ¿no? No hay ni un malestar pequeño ni grande. Si empieza a tener un malestar, eso quiere decir que es un momento en el que tenemos que acudir por lo que pueda suceder, y siempre es importante que podamos tener pues una retroalimentación de un especialista que nos pueda orientar de manera adecuada hacia dónde referirnos. Y pues quizás, valga la pena ya pasar a la siguiente. En este punto me gustaría solo retomar un par de cosas. Primero, lo más importante en el trabajo relacionado con las adicciones es la información. La información puede salvar vidas. Y creo que si nosotros conocemos bien, ahorita Ceci nos mencionaba muy claramente en qué sitio estamos, sabemos qué nos puede ayudar mejor. Con el terreno farmacológico es una situación muy importante, es una herramienta más, pero no es necesaria. Entonces creo que tenemos que partir propiamente de esto, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que por alguna de las consecuencias, sean crónicas o sean agudas, del consumo de alguna sustancia, pueda requerir algún apoyo farmacológico, pero es dependiendo de lo intensa que sea la consecuencia. Insisto, sea aguda o sea crónica. Esto, de alguna manera, lo que estamos buscando, tratar de dejar claro es, el apoyo farmacológico es eso, un apoyo farmacológico. No hay un tratamiento farmacológico para dejar de consumir.
Hay tratamientos farmacológicos para apoyar la cesación del consumo, la conservación dentro del proceso de la reducción del daño. Entonces, lo que mencionaba Ceci propiamente es todas las opciones de tratamiento, todas las opciones terapéuticas y la forma en la que ingresa los medicamentos es esto. No hay un tratamiento específico, entonces ustedes podrán ver que es muy probable que si ustedes acuden a tratamiento por alguna situación relacionada con el consumo de sustancias, alguien les dé algún tratamiento específicamente, no sé, si llegan con algún psiquiatra o con algún médico especialista en el tratamiento de las adicciones, un médico con experiencia en el tratamiento de las adicciones, les dé medicamentos como, no sé, antidepresivos. Es porque muy probablemente encuentre un síntoma que requiera ese tratamiento, sea depresión, sea, por ejemplo, la presencia de ansiedad, de impulsividad, y esto pueda apoyar a conservar la cesación del consumo o la disminución del mismo. De la misma manera, el uso de algunos medicamentos para las consecuencias, generalmente sea agudas o crónicas, como por ejemplo la psicosis ante el consumo de una sustancia, probablemente requieran el apoyo de algún tratamiento, pero insisto, ninguno de estos es un tratamiento para el consumo, sino para las consecuencias del consumo. Y en este punto me gustaría, y por eso lo puse en esta, que es una diapositiva que nosotros ocupamos en la capacitación del MHGA, en el terreno de las intervenciones farmacológicas. Las benzodiazepinas son un medicamento que propiamente reúnen esta característica que algunos pacientes me dicen cuando se propone el uso de fármacos. Es que no me quiero volver adicto ahora a un fármaco. Los fármacos que normalmente utilizamos para el control de los síntomas relacionados al consumo de sustancias no tienen la capacidad de tolerancia, excepto las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas están muy indicadas solo en una cosa: abstinencia de alcohol, intoxicación por estimulantes y en algunos síntomas derivados de la psicosis, pero no son propiamente el tratamiento de nada. Insisto, tratamiento para la abstinencia de alcohol o incluso el tratamiento por la abstinencia de las benzodiazepinas, que pueden ser también un proceso de consumo peligroso o incluso dependencia, o algunas de estas consecuencias, ¿no? Uno de estos ejemplos, para ver por si les suena, es el diazepam. Algunos ejemplos, por ejemplo, diazepam, algunos otros medicamentos, prácticamente todos más el alprazolam terminan con estas dos letras AM, ¿no? Son derivados de las benzodiazepinas, que es una estructura química que entra directamente a algunos de los sistemas de neurotransmisión de nuestro cerebro y favorece que pasen algunas condiciones relacionadas dentro de la neurotransmisión normal. Y hay otro que me parece muy importante, y es como una búsqueda de manera particular de vitaminas, ¿no? De repente necesitamos asirnos a algo para que nosotros salgamos adelante de esto, pero las vitaminas solo están indicadas en un solo momento, y tiene que ver con disminuir la incidencia de la encefalopatía de Wernicke en el caso del alcoholismo crónico. Si por alguna razón se están dando vitaminas para el tratamiento de las adicciones, tampoco tiene un sentido, solo están indicadas en este caso. Y en este caso, insisto, es tiamina, vitamina B, que puede de alguna manera impedir el daño que genera el alcohol en una condición crónica. Todos los demás tratamientos que ustedes observen son herramientas extra y no son tratamientos a lo largo del tiempo. Existen condiciones que pueden generar el uso de tratamientos más a largo plazo, como por ejemplo moduladores de la conducta o moduladores del estado de ánimo o alguna situación como tratamientos propiamente antidepresivos, porque por ejemplo en las primeras fases, en las fases iniciales del consumo de alcohol, hay una correlación sintomática muy importante con los síntomas de la depresión, y muchas veces hay una coincidencia, y a veces es que se da el tratamiento de los antidepresivos, ¿no? Pero a veces se suma a la depresión, o incluso a veces es una causa previa, y es por eso que es importantísimo que nosotros no podemos dividir el tratamiento de las adicciones de las condiciones relacionadas a la salud mental. No toda persona con un problema de salud mental va a tener adicciones, no todas las personas con adicciones van a tener problemas de salud mental, pero la coexistencia es muy importante, y ante esta coexistencia el tratamiento farmacológico es prácticamente una herramienta más, una muy importante de las herramientas. Insisto, se promueve, ¿no?, principalmente que el paciente se conserve dentro del ambiente en el que está. Y esto lo menciono propiamente porque ya tenemos algunas preguntas, y en estas preguntas me gustaría que retomáramos algunas. Hay algunos comentarios que me parecen muy importantes de mencionar, que tienen que hablar de la complejidad en el tratamiento de las adicciones, ¿no? Algunos de mis colegas mencionan, ¿no?, que
La complejidad social es la más difícil de tratar. Y en orden a esto, es importante que el paciente esté dentro de su ambiente social la mayor cantidad del tiempo, porque si nosotros lo sacamos de ese ambiente social, eso va a generar una condición social artificial que no va a permitir que el paciente se reintegre dentro del movimiento social normal. Es la razón por la que se promueven los tratamientos de forma predominantemente ambulatoria. Brenda Cabrera menciona que es muy feo el mundo de las adicciones, y sí es cierto. A veces no sé, menciona igual, y a través de esto vi una pregunta, dice, ¿cómo hacer para salir de él si ya estás muy adentro? Ahorita le vamos a dar chance, pero creo que lo que nos mencionó Ceci es muy importante, y las fases en las que nos dio. Primero, infórmate dónde estás, en qué punto de este tratamiento estás y qué tanto necesitas una intervención. Y a partir de ahí, cómo nosotros podríamos ayudarte, ¿no? Acude al centro más cercano a ti, puede ser un centro de salud, pero bueno, nosotros, como mencionábamos, tenemos 334 unidades de atención primaria de las adicciones que de alguna forma pueden localizarlas en cualquiera de las redes, si no pueden contactarnos para que nosotros les ubiquemos la que les quede más cerca y puedan acudir. Créanme que el tratamiento integral va a considerar también las condiciones relacionadas a la salud mental. Menciona igualmente Jason Pérez que sí es mejor anexar o tratar psicológicamente. Pues bueno, al final del día creo que retomo el comentario que habíamos dicho. Lo único que va a hacer que el paciente permanezca sin estas condicionantes sociales que generan la reaparición de la enfermedad es que las resuelva dentro del el componente social en el que vive. Si es su familia, si es la comunidad, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y tal vez como el tema justo de la habilitación social, ¿no? Sería como bien complicado poder habilitarnos socialmente fuera de la sociedad. Necesitas ponerlo, como bien decías, en práctica. Esta habilitación social, esta rehabilitación, tiene que ver con habilitarnos de nueva cuenta socialmente. Esto que tal vez comentábamos hace un momentito de la satisfacción cotidiana. En un escenario alejado de la sociedad, no podría ponerlo en práctica, ni podría empezar a diseñar un plan para saber si lo voy a poder llevar a cabo, y si lo llevé a cabo, en qué me falló y cómo lo replanteo. Entonces, la habilitación, pues sí, también requiere de ese aspecto social, como bien lo comentabas. Y fíjate que en este mismo punto hay un punto que me parecería muy importante. Nosotros a veces confundimos las consecuencias del consumo crónico de una sustancia con el consumo de sustancias. O sea, si por ejemplo alguna sustancia que por alguna razón una persona empezó a consumir de forma muy temprana generó alguna condición particular orgánica, física, daño específicamente a sus neuronas, en alguno de sus sistemas, esto va a requerir un tratamiento, pero ya no estamos hablando propiamente del tratamiento propiamente del consumo de sustancias, sino de una consecuencia. Entonces, de repente tenemos que sacar de nuestra mente que la persona que consume sustancias es esta última con consecuencias. No, todos, de alguna manera, nos hemos visto involucrados, como tú bien mencionas, en el consumo de sustancias. Aquel que haya tomado una copa para brindar, probablemente no tenga un problema, pero consume sustancias. Entonces, no nos salgamos de este panorama que implica un gran espectro, en el cual nosotros probablemente hoy no tengamos un problema, pero esto de alguna manera puede ir avanzando hasta fortalecer un problema. Este punto que también creo que me lleva a retomar un punto de lo que se mencionaba sobre el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, principalmente cuando se trata de una consecuencia o alguna condición que apareció, durará el tiempo que se requiera para tratar esa condición. De manera particular, por ejemplo, en la depresión estamos hablando de que al menos son 12 meses de tratamiento farmacológico cuando la depresión ya es de moderada a grave. Esto de alguna forma pues se vuelve a evaluar y se busca de alguna manera que estas condiciones no favorezcan la recaída. En el proceso de la prevención de la recaída también vale la pena que estemos en estos procesos de evaluación de las condiciones de la salud mental que puedan generar la misma recaída. Hay un punto que también mencionan aquí dentro de las preguntas que me parece importante mencionar, es si las vitaminas harían daño independientemente. Las vitaminas no hacen daño, pero hay un punto que creo que es importante. No estás enfermo, no necesitas un medicamento. Si las vitaminas de alguna manera se convierten en la herramienta, a veces genera la sensación, tanto para la familia como de la sociedad, de que necesitas un tratamiento farmacológico para esto. No hacen daño. No estoy diciendo no lo hagan, pero nosotros los profesionales no tendríamos de manera inicial que dar un tratamiento de estas características para separar un poco este proceso de conducta de algún proceso patológico. Igualmente, me gustaría mucho mencionar que también tenemos un par de
de preguntas más sobre, particularmente dice el marco legal, algún artículo referente a las familias diversas. No sé exactamente en este punto hacia dónde tengamos que centrarnos. Las familias diversas, al igual que todas las familias, tienen las mismas proporciones de consumo de sustancias que prácticamente el resto. No hay, al contrario, una bibliografía que las ponga de manera predominante en riesgo. El punto, me parece muy importante, algunos de los puntos que estamos mencionando, como por ejemplo, no sé si algún día las UNEMK pueden tener internamiento. Pues al contrario, yo creo que ya me gustaría más que, así como mencionábamos, que las unidades que internen sea porque hay una condición que requiera internamiento, como por ejemplo una sobredosificación de sustancias, la aparición de un síntoma grave como por ejemplo, pues no sé, una condición vascular que requiera una vigilancia en un hospital. Pero vuelvo a la misma historia, el aislamiento, la separación del medio no va a permitir esta reincorporación al contexto social. Yo no es que diga, es cierto que hay condiciones suficientemente graves que deben ser tratadas de forma aguda, en alguna instancia psiquiátrica, en alguna instancia médica, incluso probablemente a través de alguna supervisión médica controlada en una unidad propiamente hecha para esto. Pero las UNEMK al final son instancias de tratamiento preventivo y los tratamientos que nosotros ofrecemos también son ambulatorios. No se busca de alguna manera que esto sea más, pues no sé, más, lo que buscamos es mayor inclusión dentro del contexto de entrar a cada uno de estos puntos, ¿no? Y pues bueno, igualmente menciona también Brenda Cabrera que estuvo, dice, dice, estuve con psicóloga, fue a psiquiatría y el último fue 6 meses dentro de un anexo y dice, lo eché todo a la basura y mi deseo a veces para consumir es más grande que mi voluntad. Lo leo así porque así aparece en Facebook, y por eso, no sé, tampoco sabía, sí. Pero creo que hay un punto que me gustaría retomar a este punto. Yo creo que el tratamiento psiquiátrico puede ayudar a que la voluntad sea suficiente para poder promover la disminución del consumo hasta el grado que genere la menor cantidad de daño posible. No necesariamente todos vamos a alcanzar la abstinencia, pero nosotros como institución tenemos que promover la disminución y de preferencia la abstinencia. Creo que de manera particular, en algunas sustancias esto es muy difícil. Hay unas más difíciles que otras. Pues no sé, o sea, hay unas que también generan más consecuencias sociales y biológicas que otras. Pero por decir algo, ¿no? O sea, vayamos al tabaco, ¿no? Que probablemente es una de estas experiencias donde más difícilmente es suspender el consumo. Entonces creo que ahí sí no hay cosa de que consumo sin daño, ¿no? O sea, cualquier consumo es peligroso. Entonces, en este punto creo que valdría mucho la pena que no creamos que solo aquellos que consumen sustancias que con consecuencias graves son aquellos que tienen dificultad para dejarlas. No, las sustancias que están socialmente aceptadas, que incluso son legales, a veces también pueden tener esas consecuencias. Insisto, hay que situarnos en el punto en el que estamos, saber qué está pasando. Si alguna condición extra está favoreciendo que nosotros no podamos alcanzar estos puntos y tratar de dar soluciones integrales a cada una de estas formas para alcanzar la remisión que estamos buscando o el punto de tratamiento que estamos buscando. No sé si quieres comentar sobre este tema algo, sobre en estos casos en los que la persona identifica que su deseo es más fuerte que su voluntad. Sí, yo creo que esto que solamente como reforzar esta condición que tú bien comentabas, que creo que a veces también tenemos como esta falsa idea de pensar que una píldora nos va a rehacer, como a reprogramar, ¿no? Y creo que tú bien decías, es un elemento de apoyo y detrás de esto debe de haber un trabajo personal y de habilitación y de ponerse a prueba al respecto, ¿no? Y por eso tal vez esta necesidad de poder acercarse con los profesionales para poder identificar qué es lo que realmente requiero, porque puede ser que lo que sienta no necesariamente requiera de un apoyo farmacológico, tal vez requiera de un elemento psicoeducativo que incluso me lleve a poder aprender a respirar. A veces, pues bueno, vamos respirando pues porque desde que nacemos es la manera en que subsistimos, pero cuando empezamos a entrenarnos a tener una respiración diafragmática, ¿no? A poder concentrarnos, a hacer un poco de
de meditación, de poder entrar un poco en contacto con mis emociones, a manejarlas, eso también tiene un elemento emocional muy importante y hay una correlación significativa, pues esencial, en la medida en que podamos empezar a encontrar cuestiones de autocuidado, ¿no? Y el autocuidado incluso tiene que ver a veces desde, puedo tener muchísimo trabajo, pero si sé que parte de mi autocuidado es salir y correr 10 minutos, puedo estar saturadísimo de trabajo, pero entonces sé que parte de mi autocuidado requiere que si me levanto a las 6 y a las 6 no me está alcanzando, pues tal vez 5:50, 10 minutitos, o a lo mejor tal vez me lastimé una rodilla, es algo que pasa de manera constante, pero puedo caminar, puedo empezar a ver otras estrategias que están previas al uso de algún fármaco. Y como bien decía el doctor, creo que tenemos que identificar que los elementos farmacológicos son un apoyo, no necesariamente serán la panacea para que yo pueda estar bien. Porque, pues, no sé, tal vez el ejemplo que ponga, no sé qué tan bueno pueda ser, pero si pensamos en un elemento, por ejemplo, de una persona con diabetes, pues podrá tomar su metformina de manera constante, pero pues va a tener que aprender a enfrentarse a decir que no a un pastel Selva Negra de 4 chocolates, por ejemplo, ¿no? O tal vez a decir, me voy a comer solamente un pedacito, ¿no? Una rebanada muy pequeña, o si tal vez sé que me voy a comer esa rebanada pequeña, pues voy a tener que sacrificar algunas cosas en la cena, me voy a tener que monitorear al siguiente día, voy a tener que tomar más agua, y eso no implica que no me lo pueda comer, tal vez no me voy a comer la mitad del pastel, pero sí puedo tener esa saciedad, ¿no? Esa rebanadita así casi como de hoja, pero eso me va a hacer sentir bien y además me va a permitir saber que estoy empezando a tener estrategias de autocuidado, porque puede ser que cuando yo empiece a tener estos hábitos que pueden traer condiciones desadaptativas, pues también mi diabetes se pueda ver descontrolada y que pueda traerme otras implicaciones que no necesariamente van a ser eso, ¿no? Entonces, es un poco considerar que, como bien lo decíamos, la salud pues también es mental, y en la medida en que podamos empezar a sentirnos más tranquilos, en que pueda ponerme a prueba, en que me sienta un poco más efectivo, también voy a empezar a sentirme mejor y puedo requerir de este apoyo, pero siempre también con la posibilidad de tocar la puerta de un especialista para que me ayude a poder diseñar una intervención de acuerdo a mis necesidades. Y en este punto nada más digo, para tratar de ir cerrando este tema, me gustaría considerar una parte en la que dice que qué pasa cuando una persona que usa drogas ante la abstinencia empieza a consumir los medicamentos, pero después los suspende. Entonces, es que yo creo que esto no, evidentemente no es una supervisión profesional. Hay algunos medicamentos que se utilizan de manera libre porque la gente los compra, ¿no? O sea, hay medicamentos a los que puedes acceder, sea a través de, no sé, yo lo que digo en este caso es busquen ayuda de un profesional. Si ustedes llegan al tratamiento en la SUNEMECAPA, particularmente creo que vale mucho la pena, que esta es una instancia también de la Secretaría de Salud, van a ser referidos a un profesional para alcanzar estos puntos de tratamiento. Esto es lo que nosotros, a lo que de alguna manera estamos apostando para que sean esos tratamientos ambulatorios, ¿no? Hay un punto importante que igualmente está ahí como muy claro y te manda también Graciela, saludos. Muchas gracias. Guidobro dice. Igualmente dice que si hablamos de la familia como factor de riesgo para la recaída, hablemos de la comunidad, incluida dentro de esto la familia y el punto central del medio, ¿no? O sea, el sistema como sistema afectando a un individuo. No quiero que centremos en la familia porque hay una tendencia a culpar a la familia por las consecuencias de la situación relacionada al consumo. Entonces, veamos a la familia como la comunidad, porque en este caso toda la comunidad también es responsable. Entonces la comunidad tampoco está funcionando propiamente en eso. Entonces me gustaría que lo viéramos esto. La comunidad tiene una responsabilidad en el tratamiento del consumo de sustancias. Y por último, el psicólogo Regul Rosario menciona, ¿qué le diríamos a las personas que ya han buscado mucho y ya se cansaron de estar buscando? Me gustaría partir del punto de decir, en la primera parte, el consumo de sustancias no es una situación que deba generar culpa, tiene opciones de tratamiento y a veces creo que lo más importante es, no importa cuántas veces lo has buscado, todavía te queda algo por rescatar de lo que ha pasado, búscalo. Creo que hay situaciones muy importantes. Al final del día,
como cuando te has cansado de buscar opciones, vas a encontrar una opción en la que puedas encontrar una vía de auxiliar, ¿no? A veces pasa, por eso pasa a veces que de repente la gente jura, ¿no? Porque encuentra algo que lo ayuda a motivarse y entonces empieza a buscar todos estos procesos de ayuda. Yo lo que les diría es, la primera parte, todo el mundo tiene una nueva oportunidad y si en un momento dado te pusiste a pensar, estoy cansado y ya no quiero buscar, es porque hay algo en ti que cree que esto tiene que parar y entonces es un buen momento para motivarnos a volver a buscar. Creo que esto es un punto importante. Cada una de las oportunidades que nosotros tengamos es una oportunidad de motivarnos nuevamente a reencontrar la salud. Lo que mencionabas sí es muy importante. Nuestra salud también incluye nuestra salud mental. Y si por alguna razón, alguna condición relacionada con, algún contexto de mi vida me está llevando como consecuencia a consumir de una manera no controlada, creo que vale la pena que nos pidamos ayuda, ¿no? O sea, entender que hay días difíciles, entender que hay años difíciles, entender que he tenido una vida muy difícil probablemente y que probablemente disminuir mi consumo de sustancias pueda hacerla un poco mejor. Pues muchas gracias. No sé si quieras dar algún mensaje final. Gracias, Doc. Pues solamente nuevamente volver a hacer esta invitación a que acudan, a que expriman los servicios que tienen disponibles. Creo que a veces pues no tocamos las puertas adecuadas y pues solamente retomar esto que tú bien decías, ¿no? Hay que tratar de poner todo a la disponibilidad de las personas y creo que pues siempre habrá el momento en el que puedan llegar y pues nunca es tarde. La posibilidad es pedir ayuda, ¿no? Tratar de pues tomar un poquito ese impulso para levantar la mano y decir necesito ayuda. Pareciera que es una tarea sencilla, pero realmente es una tarea muy titánica. Sí, y creo que un punto también importante es, no hay una receta secreta. Hay muchas opciones. Hay alguna que va a ser adecuada para ti. Creo que con esto podemos dar por concluido nuestro programa. Agradecemos mucho la oportunidad de dejarnos entrar a sus sitios y pues bueno, continuaremos. Les pido que se mantengan atentos a nuestras redes y si necesitan ayuda, búsquenla en nuestra zona MK. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Eres muy masculino. ¡Qué mujer tan masculina! Sea hombrecito. Un hombre no llora. Estas y muchas otras frases construyen de manera estereotipada y limitada el concepto social de la masculinidad. Hola, mi nombre es José Ibarreche y el día de hoy hablaremos sobre masculinidad. Si tuviéramos que definir la masculinidad, diríamos que es el conjunto de significados, conductas y códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser. Tratar de cumplir con lo que exige la masculinidad causa buena parte del malestar, pues para moldarse a ella, cada uno debería de recortar algo de sí mismo, deseos, necesidades, aspiraciones o potenciales, desencadenando trastornos del estado de ánimo y del comportamiento alimentario. Altos niveles de estrés, autodescuido, deterioro de la salud física y emocional e incluso la muerte. Sabemos que se puede modificar para mejorar la calidad de vida y generar relaciones de buen trato. Podemos afirmar que no existe una masculinidad sin múltiples manifestaciones de la misma. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte, ¿qué tipo de hombre soy? ¿Qué implica ser masculino? Y lo más importante, ¿cómo me quiero vincular con las otras personas? DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido
todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Eres muy masculino.